Bien, vamos a resolver este ejercicio que nos estaba faltando en la anterior clase sobre manómetros diferenciales, ¿no? Que ya lo han visto hace dos clases atrás con el docente. Bueno, lo que hay que hacer es simplemente ubicarse un mismo líquido. En este caso tenemos este líquido de densidad Rho1, es de 1500 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? Entonces, bueno, podríamos tomar como nivel de referencia este líquido, ¿no? Que una línea horizontal que pase por ese líquido, ahí digo, ¿no? Entonces, en este punto y en este punto, como es el mismo líquido y al mismo nivel, el nivel horizontal, pues la presión es la misma, ¿no? Entonces, tendríamos que ir viendo presiones desde aquí hasta aquí. Luego, en este punto A, digamos, ¿no? A ver, bueno, asumiríamos ese punto. Podríamos darnos también este otro punto, ¿no? A ver, bueno, no, ese no. A ver, bueno, aquí miren, como esto es aire, siempre hay que ir viendo cada dato, ¿no? Aquí nos dice que esto es aire, entonces la presión aquí, la presión aquí, la presión aquí, 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 en todo esto, va a ser la misma, ¿no? Porque es aire, ¿no? Entonces, porque su eh, peso específico es relativamente pequeño, ¿no? Entonces, pues por eso la presión no va a cambiar mucho, ¿no? Entonces, bueno, podríamos darnos varios niveles de diferencia. Igual aquí, a ver, miren aquí, nos dice que esto es agua de densidad Rho. Bueno, aquí la densidad del agua ya conocemos, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no es cierto? Entonces, podríamos darnos el nivel de diferencia por aquí también. Un nivel de diferencia que pase por aquí, digamos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos obtener en este punto, podríamos dar el nombre de punto B, digamos, punto B, este punto C, digamos, ¿no? Entonces tendríamos que hallar la presión en B desde aquí, ¿no es cierto? Desde la presión en A hay que ir sumando, si subimos restamos, si bajamos sumamos, ¿no? La presión en B y pues la presión en C gracias a este aceite, ¿no? Que tiene una altura 2H. Bien, entonces esas son las opciones que podríamos tener para darnos niveles de referencia, ¿no? Pues entonces siempre es más fácil darse el nivel de referencia el más bajo, así para ir bajando, siempre es más fácil cuando se bajan las alturas, las presiones aumentan, ¿no? Entonces siempre es más fácil trabajar con números positivos, entonces por eso siempre, bueno, no siempre, ¿no? Se recomienda, bueno, es más fácil darse el nivel de referencia más bajo, el más bajo de todo el sistema, ¿no? Entonces vamos a optar esta línea de aquí abajo como el nivel de referencia. Y este va a ser el punto A, digamos, ¿no? A ver, no, aquí está el punto A, aquí está el B, esto que sea, no hay C, ¿no? Entonces esto que sea el punto C y esto que sea el punto D. Bien, entonces como estamos al mismo líquido y al mismo nivel, la presión en C es la misma que la presión en D, ¿no es cierto? Bien, entonces la presión en C va a ser igual a la presión en A, porque hay una determinada presión en A, pues, debido a, bueno, tal vez una presión comprimida con aire, ¿no? Entonces, pues va a haber una presión en A y vamos bajando, ¿no es cierto? Aquí tenemos un líquido de densidad Rho, que es agua, 1000 kilogramos sobre metro cúbico con una altura H. Entonces, esta formulita es la que utilizamos, ¿no? De presión. Bueno, el docente les ha dicho que es peso específico por altura, ¿no? Entonces, bueno, pero peso específico es lo mismo que densidad, gravedad, ¿no es cierto? Por altura. Entonces, la formulita más fácil para evitar estar calculando pesos específicos, ¿no? Entonces, bueno, podrían utilizar esta o la misma que el docente, directo calcular para cada líquido su peso específico y utilizar la fórmula que es la misma que esta, simplemente que está expresada con otros datos. Esta fórmula, peso específico por altura, ¿no? Entonces, ambas de estas son lo mismo, porque el peso específico es lo mismo que densidad, gravedad, ¿no? Entonces, bueno, cualquiera de los dos podrían utilizar. Yo siempre utilizo esta para evitar estar calculando aparte los pesos específicos, ¿no? Entonces, a ver, la presión en A más densidad, ¿pero qué densidad? Bueno, una densidad rho que está aquí, ¿no? Una densidad rho, gravedad, ¿por qué altura? Una altura h, ¿no? Una altura h, más, ahora del aceite. ¿Qué altura tendrá el aceite? El aceite dice que tiene una densidad rho, una rho 2, ¿no? Una densidad rho 2. Aquí ya están los datos, ¿no? Al final siempre, cuando son datos así con h, ya todas las alturas tienen alguna ya nos da el enunciado con letras nomás ya, entonces parece mejor trabajar mejor con letras nomás ya. Y pues al final, directo hallar una fórmula y en esa fórmula reemplazar los datos, ¿no? Aquí es H mayúscula. Aquí. Bien, entonces estamos haciendo para el aceite. Tiene una altura aquí H, pero aquí abajo también tiene una altura 2H, ¿no? Pero aquí tiene una curva, ¿no? Un codo, más o menos una entrada a 45 grados, digamos, ¿no? Entonces, bueno,
Aquí no nos interesa eso, ya el canal, bueno, la tubería podría haber venido en todo tipo de sentidos, podría bajar, subir, todo, tal, tal. Lo que nos interesa es que sea el mismo líquido y la altura total desde el nivel superior del líquido hasta el nivel inferior. Y esa altura es pues H más 2H, ¿no? Desde aquí arriba, porque desde aquí arriba está el aceite, hasta abajo, ¿no es cierto? Hasta 2H, hasta este punto C. Entonces, la altura total del aceite sería H más 2H. Y pues, si yo quiero presiones, densidad, pero la densidad del aceite es Rho2, gravedad, por altura total, que es 3H. Listo. Ya estamos, ¿no? Ahí hemos llegado al punto C, entonces esto sería la presión en C. Ahora, la presión en D. Presión en D, ahora por el otro lado, ¿no? Tenemos la presión en B, que está hasta ahí arriba, la parte superior de ese tanque, presión en B, em, más una presión debida al aceite. Del aceite, desde su nivel superior del aceite, desde aquí arriba dice 2H, baja hasta aquí abajo hasta llegar al agua, ¿no? Una altura 2H. Entonces, como estamos bajando desde arriba, estamos bajando hacia abajo, pues va a ser positivo. Más densidad del aceite, que es Rho2, gravedad por altura 2H. Listo. Ahora tenemos agua, pero no nos da la altura. No nos da la altura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, podríamos darnos, para hacerlo paso por paso, otro nivel de referencia aquí, ¿no? Entonces, miren, yo tengo hasta aquí, hasta este puntito ya tengo, ¿no? La presión ABCD, un punto G, digamos, ¿no? Un punto G. Hasta este punto ya tengo la presión en este punto G, ¿no? Para no utilizar E ni F, para que no se confunda con empuje o flotación. Entonces, bueno, hasta aquí ya tengo la presión en G. Pero miren, aquí abajo, si yo quisiese la presión en este punto, no podría obtenerla porque no tengo una altura determinada, ¿no? El gráfico del problema no me está dando una altura, ¿no? Entonces, yo si quisiera la presión en este punto, no podría determinar, ¿no? Porque no tengo una altura. Pero yo no quiero la presión en este punto, yo quiero llegar solamente al punto D. Entonces, miren, en el mismo líquido, en el agua, en este caso del agua, al mismo nivel, la presión es la misma. Entonces, si yo agarro este nivel, aquí igual va a estar la presión en G, ¿no? La misma presión en G. Aquí hay una presión en G, aquí va a ser la misma presión en G porque estamos al mismo líquido y al mismo nivel de referencia, ¿no? Entonces, bueno, nos saltamos todo este pedazo del sistema y directamente llegamos aquí porque estamos al mismo líquido y al mismo nivel. Entonces, estábamos en este punto, nos saltamos toda esta parte porque es el mismo líquido, mismo nivel, y pues ya tenemos la presión hasta este punto. Listo, entonces estamos en este punto ahora. Bien, entonces vamos a volver todo esto. Bien, pero ahora de este punto ya no vamos a bajar más abajo, ¿no? Tenemos que seguir el camino de la tubería. Entonces, tenemos que subir, pero cuando subimos, las presiones van a ser negativas. Va a ser menos. ¿Qué altura? Y además, ¿qué líquido? Bueno, esto sigue siendo agua. Va a ser una densidad ρ, gravedad. ¿Por qué altura? 3,5H, ¿no? 3,5H. Bien, ahora ya estamos hasta aquí, hasta el aire, ¿no? Entonces, miren aquí, cómo es el aire, tampoco me está dando dimensiones de alturas ni nada, entonces si yo quisiera la presión en este punto, ¿cómo es aire? La presión en todo este espacio que está lleno de aire va a ser la misma, dice, porque su peso específico del aire es relativamente pequeño, ¿no? Entonces, pues bueno, yo si ya tengo la presión hasta este punto, pues fácilmente, como es aire, lo puedo jalar esta misma presión, es la misma, hasta este otro punto, ¿no? Entonces ya estamos aquí, entonces estoy señalando con la mano. Bien, desde este punto bajamos más, como estamos bajando, es positivo. ¿Con qué líquido? Este líquido que está de color plomo oscuro, ¿no? Que dice tiene una densidad ρ1. Entonces, más ρ1, gravedad. ¿Por qué? Altura 1,5H. 1,5H. Bien, ya está ahí, ya tengo la presión en D. Fácil, ¿no es cierto? Y así nomás es. Hasta ahí, como la presión en C es la misma que la presión en D, pues igualamos, ¿no? Entonces, vamos a tener que la presión en A más densidad, gravedad por altura, más densidad 2, gravedad por 3H, es lo mismo que presión en B, más densidad 2, gravedad por 2H, menos rho, gravedad por 3,5H, más, a ver, esto lo haremos más pequeño, un poquito, esto, bien, ahí. Estamos en densidad aquí, más densidad 1, gravedad por 1,5H.
Entonces, este ejercicio simplemente me pedía determinar la diferencia de presiones en los puntos A y B. Entonces, pues aquí tengo la presión en A, aquí tengo la presión en B. Si esta presión en B lo paso al otro lado, va a ser con menos, signo menos, y pues ya voy a tener la diferencia de presiones. Presión en A menos presión en B es lo mismo que a este lado me va a quedar 2 ρ2 gravedad por H. Va a quedar 2 ρ2 gravedad por H menos 3,5 ρ gravedad por H más 1,5 ρ1 gravedad por H. Bien, eso es todo lo que me ha quedado de esta parte derecha. Ahora lo que estaba a este lado izquierdo lo voy a pasar al otro lado con signo cambiado. Menos ρ gravedad por H menos ρ2, bueno, 3 ρ2 gravedad por H. Bien, realizando un proceso de simplificaciones voy a tener que la presión en A menos la presión en B es lo mismo que, a ver aquí, ρ2, bueno, puedo factorizar gravedad por H, ¿no? Todos tienen gravedad H, gravedad H, gravedad H, entonces gravedad por altura multiplicado por 2 ρ2, otro ρ2, menos 3 ρ2, 2 menos 3 menos ρ2, menos ρ2, ρ, simplemente ρ, menos ρ, 3,5 ρ, menos ρ, menos 4,5 ρ, ρ, después ρ 1, 1,5, ¿no? Más 1,5 ρ 1, densidad 1, ¿no? Bien, y hasta ahí ya tendría una fórmula, ¿no? Para ese ejercicio. Entonces, a ver, vamos revisando. Bien, este es un ejercicio propuesto del libro del ingeniero Mendoza Paricollo, ¿ya? Es el ejercicio número 5 de los propuestos. Pero al docente, aquí le había salido positivo, ¿no? Entonces, está mal, ¿ya? No es la primera vez que se hallan errores en el libro del ingeniero. Es un buen libro, pero pues tiene errores de typeo, ¿no? En la parte, sobre todo en la parte de ejercicios propuestos, tiene errores de typeo. Y pues seguramente el docente tenía todos estos ejercicios resueltos en su cuaderno, ¿no? Entonces, pues lo ha pasado al libro y algún signo siempre se escapa, ¿no? Entonces, em, bueno, aquí es negativo. Y ahí, pues todo tiene sentido, ¿no? Porque hay que tener cuidado. A ver, analizaremos de dónde viene este negativo ρ2. Ha venido de em, aquí, ¿no? Aquí teníamos 2 ρ2 y menos 3 ρ2. Este menos 3 ha venido de este lado positivo, y este 2 ρ2 estaba este lado como positivo nomás. Entonces, el 3 ρ2 gravedad H tendría que ser positivo, o sea, tendríamos que haberlo contado como si estuviese bajando hacia abajo. Y eso ha venido pues desde aquí, miren, H más 2H es 3H, ρ2 por gravedad, ¿no? Aquí está. Esto entonces, como hemos ido de arriba hacia abajo, está bien que sea positivo. Y aquí, el 2H, ρ2 gravedad, igual está positivo, entonces tendríamos que haber bajado hacia abajo, desde el B. A ver, esto ha venido del ρ2, aquí está el ρ2, y miren, desde el B hemos bajado una altura 2H, ¿no? Igual, como estamos bajando, va a ser positivo. Entonces, ambos signos están bien. Al realizar procesos algebraicos, igual, todo hemos hecho de manera correcta, ¿no? Entonces, el docente ha tenido un error de typeo en su fórmula, ¿no? Entonces, bueno, simplemente es eso el ejercicio. Solo, como nos da datos, pues hay que reemplazar datos, ¿no? Presión en A menos presión en B va a ser lo mismo que, bueno, aquí hay que reemplazar datos. Bien, reemplazando datos en todas estas formulitas que hemos hallado, nos ha salido un valor de negativo que ni es 5.886 pascales, o bien también newton sobre metro cuadrado, ¿no? Esto es lo mismo. Bueno, nos ha salido negativo fácilmente, bueno, simplemente porque la presión en B es mayor que la presión en A, ¿no es cierto? Porque pues el signo en una resta se queda con el mayor, ¿no es cierto? Aquí el mayor ha sido negativo, entonces el mayor ha debido ser la presión en B. Bien, entonces eso nos demuestra que aquí ha habido una presión comprimida o alguna otra presión debida a cualquier otro objeto externo a este sistema, pues sobre B, tal que pues la presión en B es mayor que la presión en A, ¿no? Entonces, bueno, simplemente estos son los manómetros diferenciales, que es lo que nos faltaba sobre la clase anterior. Ahora sí podemos entrar a la parte de flotación, a estudiar un poquito. Bueno, entrando a la parte de flotación, simplemente es comparación de densidades, ¿no? Si la densidad de un objeto eh, externo al líquido es menor que ese líquido, pues el objeto va a flotar, ¿no es cierto? Ese es pues el estado de flotación. Y eso es lo que aquí les va mostrando, ¿no? Miren, aquí está sumergiendo una pelota en un líquido, pues puede ser esto agua, ¿no? A ver, nos dice, bueno, no nos dice que es agua,
pero pues asemeja ser algo parecido al agua, ¿no? Entonces una pelota tiene una densidad relativa, bueno, bastante pequeña, ¿no? Porque su parte interna es puro aire, ¿no? Entonces la única parte de masa que tiene esta pelota, aparte de la masa del aire, que pues es relativamente pequeña, no va a aportar mucho, es la masa pues de la parte del cuero de la pelota, ¿no? Lo que lo cubre la pelota y esa masa es bastante pequeña, pero su volumen de la pelota que está ocupando es bastante grande, ¿no? Entonces es un volumen vacío que pues, bueno, la densidad de esta pelota, si lo dejamos ahí nomás, se supone que va a flotar, ¿no? Va a flotar y pues con una parte bastante pequeña sumergida en el agua, ¿no? Porque pues su densidad es muy pequeña con respecto a la del agua. ¿No? Entonces, bueno, simplemente es eso. Aquí está la fuerza gravitatoria de esta pelota, que pues es el peso de la pelota, ¿no? Y este ve que le debe estar dando una fuerza de flotación, que pues es el empuje, lo que el docente les ha dado, ¿no? Entonces, simplemente hay dos fuerzas. Bueno, no es, también está la fuerza de las manos, ¿no? Que aquí no está, bueno, debe ser esta fuerza F, y la fuerza de la masa del peso de la pelota parece que no está graficado por aquí. Entonces, bueno, aquí lo pueden ver con algunos gráficos. Aquí está la historia de Arquímedes, ¿no? De seguro también está, bueno, la historia de Arquímedes, el docente ya también en sus videos o en clases presenciales les ha debido hablar. Tiene una historia interesante, ¿no? Del estudio de las densidades, que pues un rey, dicen una joya, otros dicen una corona, ¿no? Les ha dicho que le ha dado la tarea a Arquímedes de estudiar si su corona realmente era de oro, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estudiar eso, no? Entonces es ahí donde ha ido haciendo experimentos con fluidos, ¿no? Entonces, determinando densidades de objetos con respecto a qué tanto se hunden en los fluidos, cuánto sería la fuerza de empuje, cuánto quedaría flotando, cuánto se sumerge, ¿no? Entonces, bueno, eh, son ensayos con resultados que pues han ido generando todas estas fórmulas que tenemos aquí. Miren, aquí esta fórmula es una de las importantes. Aquí le da el nombre de B, el docente le da el nombre de E, que es empuje. Y esta es la densidad del fluido multiplicado por la gravedad por el volumen desplazado, ¿no? Entonces, bueno, eso ya con el docente también han hecho. Es el volumen sumergido, también se le llama, sumergido pero del objeto, ¿no? Entonces, volumen desalojado también se le llama. Miren aquí, en este gráfico, tal vez tengamos otro más arriba, no. En este gráfico, la fuerza de empuje sería pues todo el volumen de este cubo, ¿no? Pero en este caso, bueno, sí, ¿no? Entonces aquí debe estar explicando parte por parte. Lo que yo quería ver es las fórmulas. Entonces esta fórmula tienen que anotarse y es una fórmula que pues, una fórmula bastante importante, ¿no? Y su deducción debe estar aquí arriba. Su deducción se hace con integrales, ¿no? Entonces podríamos hacerlo, pero pues es parte de teoría, ¿no? Entonces como hemos dicho que hoy vamos a terminar temprano, ahí no más, ¿no? Entonces esta formulita anótense. Vamos a explicar, pero ¿por qué es esa fórmula, ¿no? ¿Por qué existe una fuerza de empuje? ¿Qué tal si yo a este bloque lo voy a dibujar aquí abajo, ¿no? Este recipiente. ¿Qué tal si este bloque se hubiese sumergido totalmente hasta abajo, ¿no? Hasta chocar con el piso? Ya de por sí va a existir una fuerza normal ejercida por la base del recipiente, ¿no? Pero existirá empuje. Hasta aquí, pausa el video. Bien. Bueno, chocando con la base, ¿no? Pareciese que no existe un empuje aquí sobre ese bloque de masa M, porque, pues bueno, el empuje es una fuerza de abajo hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué fuerza va a haber de abajo hacia arriba en este bloque? Pues la fuerza normal sería, ¿no? Pero aparte de esa fuerza normal, igual va a existir el empuje, porque pues estamos en fluidos y en este punto, si ustedes van observando, hay una presión, bueno, una presión determinada, ¿no es cierto? Una presión en A, digamos, en este puntito. Entonces aquí va a haber una presión bueno, una presión en B, que es aquí abajo, y aquí arriba que es una presión en A, que es la presión atmosférica, ¿no es cierto? Bueno, entonces más abajo, por la altura de este bloque, va a haber una presión diferente, una presión en C. Sucede que pues existe una fuerza, gracias a estas presiones, que es una carga distribuida triangular, ¿no? Entonces más abajo, pues hay mayor fuerza y se genera algo así como el torque, ¿no? Algo así como el torque que empuja, a ver, vamos a liberar un poquito más nuestro gráfico, que empuja este bloque, una fuerza del líquido, ¿no? Que empuja este bloque hacia arriba, ¿no? Justo desde ahí abajo, lo trata de hacer subir hacia arriba. Entonces, aunque el bloque esté chocando exactamente con la base de este recipiente, igual existe un empuje, ¿no? Y pues, bueno, aquí fácilmente el empuje es igual a densidad de líquido, perdón, densidad, sí, de líquido con una L por gravedad por el volumen desplazado, ¿no? Y el volumen, pues como todo este bloque de masa M está sumergido, es pues el volumen de todo ese bloque, ¿no? Entonces, pues podemos ponerlo volumen desplazado, ¿no? Para no confundir. Bien, simplemente es eso, ¿no? Entonces, así se puede entender esta fórmula de aquí, ¿no? Entonces, simplemente es eso, que se anote en la fórmula. Y pues aquí tienen algunas consideraciones más. Después, ¿qué más?
Bien, objeto totalmente sumergido, esto ya han hecho el experimento con el docente. Cuando un objeto está totalmente sumergido, pues significa que la densidad del objeto es mayor que la densidad del fluido, ¿no? Entonces, pues si fuesen iguales, estaría justo ahí en la parte, bueno, si fuesen iguales las densidades, igualesito más explicaremos, si fuesen iguales las densidades, aquí nos dibujaremos aquí abajo un recipiente y otro recipiente y otro recipiente. A ver, esto vamos a corregir, aquí más, otro recipiente más. Entonces, vamos a dibujarlo con agua, digamos. Bien, entonces sobre este recipiente, digamos, yo meto un objeto de densidad igual a la densidad del líquido que tiene este recipiente, pues el docente se los ha dibujado que se va a quedar ahí arribita, ¿no? Entonces, esa sería la forma más correcta, ¿no? Entonces, va a estar entrando, como la densidad es la misma, no va a flotar, sino que va a entrar. Pero si ustedes a este objeto lo mueven con su mano hasta una posición estática, hasta ahí, digamos, igual se va a quedar ahí, no va a bajar abajo ni va a subir arriba, porque la densidad del objeto y del agua son la misma, ¿no? Entonces, eso es muy difícil que se dé, ha dicho el docente, ¿no? Y pues es real, porque meter objetos de iguales densidades es un poquito complicado, ¿no? Un objeto con densidad igual a la del agua, pues sería pues el agua mezclado con otra cosa, ¿no? El agua mezclado con algo de aceite, no sé, los químicos de seguro deben estar entendiendo súper bien esto, ¿no? Entonces, bueno, y pues si lo movemos un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha, igual se va a mantener estático en ese punto, ¿no? Entonces, aparte, igual valdría la pena hacerles notar. Bien, entonces con eso bueno, simplemente aquí están todas esas consideraciones que están en la parte teórica, ¿no? Entonces, pues, el docente ya con gráficos siempre se entiende un poco mejor, ¿no? Miren aquí, la densidad del objeto es menor que la densidad del fluido, ¿no? Entonces, en este caso estaría flotando, ¿no? Entonces, miren, aquí el objeto seguramente se le ha sumergido hasta una distancia, bueno, una determinada altura abajo de la superficie del agua, y pues si lo soltamos como la densidad del objeto es menor que la del fluido, este objeto va a subir hasta arriba hasta llegar a un punto de flotación, ¿no es cierto? Y pues con una determinada aceleración. Y pues eso es lo que el docente también les ha mostrado, ¿no? Que va a tener una aceleración en el objeto. Pero si la densidad del objeto es mayor que la del fluido, este objeto va a ir cayendo hasta llegar hasta, bueno, hasta sumergirse en la parte inferior, ¿no? Hasta la parte más baja de este fluido. Bien, y con una determinada aceleración igual que se puede determinar haciendo sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración, ¿no? Entonces, bueno, simplemente estos grafiquitos quería mostrarle para que se entienda mejor. Este es el punto exacto de flotación. Aquí está, ¿no? Un objeto flota sobre la superficie de un fluido. Experimenta dos fuerzas, ¿no? La fuerza gravitacional, que es pues la masa. Ahí está, ¿no? La fuerza gravitacional, que es la masa de este objeto, pero esta masa, si solo hubiese la fuerza ejercida por esta masa, este objeto pues llegaría hasta el fondo, ¿no? Entonces, pues para mantener este objeto en equilibrio en la parte flotando, pues existe una fuerza que se llama el empuje, que aquí el libro le da el nombre de B. Nosotros lo conocemos con el nombre de E, ¿no? Entonces, bueno, de acuerdo a ese análisis, aquí está, ¿no? Aquí está la historia de Arquímedes, ¿no? Entonces, supuestamente Arquímedes se pidió demostrar si una corona está hecha de oro puro, ¿no? Entonces, ahí ha determinado la densidad del oro con un dinamómetro, ¿no? Entonces, ¿qué tanto era la tensión en esta cuerda eh, con respecto primero solamente con la corona y luego sumergiéndola en un fluido, ¿no? Entonces, así ha determinado, ¿no? La densidad de la corona y pues si esa densidad coincidía con la densidad del oro, pues sí era perfectamente de oro, ¿no? Entonces, bueno, un ejercicio bastante interesante que podríamos explicarlo, ¿no? A ver, bueno, con el docente ya lo han hecho, no quisiera meterme tanto con lo que ya han hecho, ¿no? Entonces, pues bueno, hasta aquí tal vez una pausa. Bien, entonces eso está en la página del Serway. Igual el Serway se los he subido al Classroom, lo pueden revisar. Y si no, pues bueno, creo que sí se los he subido. ¿Ya? Entonces, si no se los he subido al Serway al Classroom, me avisan ya. Entonces está en la página 426 este ejercicio que pues es la base, ¿no? De la fórmula de Arquímedes para el empuje, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ya lo han hecho con el docente, pero también podríamos analizar esto. Y esto en el laboratorio les va a ayudar, porque el docente siempre hace esta pregunta, ¿no? El ingeniero Loza, ¿por qué los barcos flotan? ¿No? Y es una parte de sus preguntas que hace para sus defensas de informes, ¿no? ¿Por qué los barcos flotan? Y pues es fácil, ¿no? Simplemente, bueno, hay que saber responder, ¿no? Con todos los términos adecuados. Un barco flota por dos razones, ¿no? La densidad de este barco ya de por sí como esta parte de aquí abajo es relativamente vacía, no siempre, ¿no? Hay barcos totalmente cargados, aquí abajo pueden entrar los motores y demás, pues no siempre la densidad de este barco va a ser menor que la densidad del fluido que es el agua, ¿no? El agua de mar. Pero pues sucede que el barco está diseñado con puntos estratégicos para que el empuje sobre la base de este barco, o sea, la base que está en contacto con el agua, sea máximo, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está explicado de mejor manera con comparación de densidades, ¿no? Entonces,
Bueno, esa sería la respuesta más adecuada, ¿no? Que el barco está diseñado con puntos estratégicos tal que el empuje sea máximo para que el barco se mantenga en un estado de flotación, ¿no? Entonces, bueno, nos queda menos de un minuto antes de que nos corte. Bueno, aquí el libro ya directamente entra a dinámica de fluidos, ¿no? Entonces, habiendo estudiado todo esto y las consideraciones, sabemos que es el empuje. El empuje es debido, gracias a la presión, a la diferencia de presiones de una altura a otra, y pues gracias a eso se provoca el empuje, ¿no? Entonces, conociendo esos conceptos, podemos resolver unos ejercicios en la siguiente parte de este video.